Ok, muy buenas tardes a todos los estudiantes del tercer semestre de Investigación Educativa 2, hoy siendo viernes 13 de noviembre. Damos inicio a la sesión. Esta clase es posterior al parcial que se realizó ya la semana pasada, entonces dentro del proceso que vamos a realizar hoy va a ser revisar el parcial, las preguntas del parcial, resolver cualquier inquietud al respecto, porque ya las notas pues ya fueron subidas a Sinú y ya ustedes pues la mayoría, creo que todos ya se han puesto al día en lo que respecta pues a las notas. Notas buenas, por cierto, muy buenas, como procedimiento general del grupo. Y pues vamos a seguir con el tema asignado, pero antes tengo que darles unas informaciones. La primera información, que creo que ustedes ya saben, es que la otra semana es el CID. El CID es el evento internacional de investigación de práctica educativa y de pedagogía en general y tecnología que tiene la universidad. El CID va a desarrollarse los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 en la mañana. Durante esos 3 días, como el CID va a ser integrado con todas las sedes de la universidad a nivel nacional, entonces se integran y se espera que los estudiantes puedan participar durante todos los 2 días, es decir, que no hay sesiones ni clases ni jueves ni viernes. Tengo entendido que tampoco prácticas para que puedan tener, bueno, a nivel de la universidad, para que puedan ustedes participar del CID, que tiene un coste de 120,000 pesos. Los que ya hayan pagado los anteriores pre-CID ya están matriculados en el CID. Verifiquen que tengan su inscripción, que estén efectivamente inscritos en el CID y esperamos pues verlos allí. Van a ver, por lo menos a nivel de la licenciatura o de la facultad, 19 conferencistas internacionales entre México, Brasil, Perú, Brasil, también Uruguay, también vamos a tener, México vamos a tener. Es decir, va a ser variado. Los temas son de práctica, infancia, tecnología, interculturalidad y bilingüismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así que son unos temas muy pertinentes. Entonces la invitación es para que se puedan vincular en la medida de lo posible. Yo sé pues que las realidades económicas pues de algunos de ustedes son difíciles, pero ojalá que lo puedan desarrollar. Daniela, buenas tardes también para ti. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que ahí sí y que no va a haber clase el viernes que viene, ni el martes de etnografía, por lo que les comenté en etnografía. O sea que retornamos, Dios mediante, normalidad la semana de más arriba. La actividad que se designe hoy del corte 3, del trabajo de compromiso, será para dentro de 2 semanas. Así que tienen tiempo suficiente para desarrollarla. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Questions? ¿No questions? Profe, Ajá, ¿cómo dime. sabe uno, o sea, dónde ve uno si está escrito en... Sí, ¿tú te inscribiste? O sea, ¿tú pagaste los 2 precios? Yo los pagué, sí. Ok, bueno, entonces le mandas un correo a Darwin. O ¿quién te recogió esos pagos? ¿Quién fue el profesor que te lo recogió? La profesora Andrea. Entonces a través de la profesora Andrea, le puedes preguntar a la profesora Andrea para que te verifique el listado. La otra semana, precisamente por eso no estamos dando las sesiones para poder estar todos en la organización del CID, se van a pedir las listas oficiales para las personas inscritas. Entonces, como lo van a manejar a través de unos ciclos de conferencias, debe haber una preinscripción. Entonces, nosotros pues vamos a hacer la verificación, en el caso puntual tuyo con la profesora Andrea, para garantizar que estés inscrito. Eso nos lo van a decir a nosotros el martes. Entonces, de acuerdo a cómo nos den la información, nosotros hacemos la verificación y nos vamos poniendo en contacto con las personas. Entonces, pero es importante pues que ustedes sepan cada uno cómo lo pagó. Si lo pagó completo, si lo pagó en los 2 precios. ¿Te contesté la pregunta? Sí, sí te la pude contestar. Sí, claro, profe, gracias. Bueno, listo. Yo en esto también soy medio nuevo. O sea, nunca se había hecho un SID virtual, nunca se había hecho un SID de esta manera donde pues hay un pago, después virtualmente se recibe el pago. Esto es nuevo. Entonces, la idea es pues que sea lo menos posible el traumatismo con ese proceso y en un tema tan delicado como los pagos. Entonces, el martes tenemos una serie de reuniones con las personas encargadas para que nos generen las listas preliminares de estudiantes y nosotros podamos confirmar si efectivamente están todos. En el caso de Andrea, por ejemplo, me imagino que cuando la profesora Andrea ve la lista, como ella ya sabe quiénes han pagado, si Anderson no está, ella se dará cuenta. Si falta Anderson, Anderson pagó. O Anderson, mira, no aparece tu pago aquí, ¿tú pagaste? Sí, profe, yo pagué, acuérdese. Bueno, esas cosas. Se supone que no debe pasar porque como el pago entró efectivo y usted mostró
mostró para el presit, usted mostró su comprobante de pago, ya está confirmado el pago. De todas maneras, la otra semana lo definen entre martes y miércoles, porque el sí empieza el jueves. Bueno, pero ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Porque les propongo entonces que miremos el parcial. ¿Qué les pareció el parcial? ¿Era lo que se esperaban? ¿Estaba difícil? ¿Estaba manejable? ¿Qué tal les pareció? A mí me pareció manejable, profe. Sí, manejable. La idea es que sea interactivo, no que sea con el mismo rigor del otro. Si se dan cuenta, el primer punto de los términos, ¿sí? Eran seis términos, 6 palabras, por lo tanto, en general eran 10 puntos. Para yo sacar la nota, lo que hacía era que lo dividía entre 2. Entonces, si usted hace los 10 puntos correctos, al dividirlo entre 2 le da 5. El que hiciera nada más el punto 1, sacaba 3. Porque eran 6 preguntas, 6 entre 2 es 3. De ahí en adelante lo que usted desarrollará acá abajo. Entonces vamos a irlo mirando para socializar el parcial, porque pedagógicamente cuando un docente desarrolla una evaluación o un instrumento de verificación, debe ser socializado a los estudiantes, es lo correcto, en la medida de lo posible. Entonces, había un reto también adicional al parcial mismo, y es que ustedes tienen que ver la manera de cómo marcarlo, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Entonces, algunos lo convirtieron en Word, otros le tomaron la foto y dibujaron sobre el celular y lo reenviaron. Cada uno buscó su maña para poderlo resolver, porque era muy interactivo, muy gráfico, o sea, había que trazar líneas y unir. Entonces, también ese era un reto adicional que tenía el parcial. Vamos a la pregunta de falso y verdadero. Aquí hubo algunos que se equivocaron. De acuerdo al tema que habíamos visto en la clase pasada, porque la evaluación era hasta este último tema que vimos acá, sobre la interacción entre el investigador y el sujeto. A ver si lo encuentro por aquí. La relación entre el sujeto, que es el investigador, y el objeto, que es investigado, había una relación. Sobre esa relación de sujeto y realidad era la pregunta de falso y verdadero. Entonces, la pregunta de falso y verdadero decía: el investigador es pasivo, no interioriza ni se apropia del conocimiento adquirido. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué contestaron allí? Falso. ¿Qué contestaron los demás? ¿Era falso o verdadero? Esta. Falso, profe. ¿Falso? Pues es verdadero. La respuesta es que es verdadero. ¿Alguien me puede decir por qué es verdadero? Profe, porque ahí están describiendo al investigador pasivo. No, recuérdense que las preguntas de falso y verdadero se basan en que yo doy un postulado y usted tiene que decirme si es verdadero o falso. Eso es lo que es una pregunta de falso y verdadero. Entonces le estoy diciendo: el investigador es pasivo, no interioriza ni se apropia del conocimiento adquirido. ¿Eso es verdad o no? Eso es lo que está diciendo esa pregunta. La respuesta es que es verdadero, sí se apropia. Esa es la relación que hay entre el investigador y lo investigado. ¿Recuerdan? Que no es igual. El investigador, cuando termina una investigación, no sigue siendo el mismo. Hay una expresión inframental y extramental. Eso lo vimos en la clase. Cuando se produce la relación de sujeto con realidad en el conocimiento. ¿Sí? Es la huella interna en el sujeto, en su memoria, en su psiquis. Entonces la respuesta era verdadera y algunos se equivocaron. Ninguno lo perdió ni nada, pero sí hubo un error ahí. Por eso es que es bueno socializar los parciales. ¿Sí les quedó claro esta pregunta? Si un investigador es pasivo, entonces el investigador no debería tener la capacidad de interiorizar o reflexionar o interactuar con el conocimiento que va adquiriendo. Correcto. Si yo estuviera diciéndoles que es pasivo, pero aquí no estoy diciendo si el investigador es pasivo, no interior. O sea, la tomaron literal. Eso fue lo que les pasó. Se confundió porque la tomaron literal. Aquí lo que estoy diciendo es afirmando que es pasivo. Y le pregunto a usted: falso y verdadero. ¿El investigador en una investigación es pasivo? ¿Falso o verdadero? Entonces eso es lo que está preguntando se está haciendo la pregunta. Es verdadero, no falso. El investigador es pasivo, no ay, perdón.
Perdón, me confundí. Es falso, correcto, es falso. No es pasivo. Interioriza, se apropia del conocimiento. Ay, Dios mío. Ya tengo la cabeza en la luna. Correcto, está correcto. Es falso, no es verdad, es falso. Sí hay una apropiación, sí hay. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tienen que tener cuidado. El investigador es pasivo. ¿Y ahora no, cómo pasivo. sabemos si tenemos la pregunta mal? Pues tendríamos que ajustarlo, pero no, yo lo califiqué bien. Yo lo califiqué bien. Ahora que estoy socializando es que me confundí. Qué pena con ustedes. Bien. Ahora relacionamos los términos y su definición. El sujeto, el objeto y la realidad, porque no hemos salido de ahí. ¿Qué colocaron ustedes con sujeto? ¿A cuál corresponde? Es el investigador que se propone conocer y para ello utiliza ciertos métodos de acción, metodología. Correcto. Y ese es el tema que vamos a abordar ahora, el de las metodologías. Objeto, ¿qué sería el objeto? Fenómeno o objeto de la realidad. Exactamente. Y la realidad sería el entorno que nos rodea, que es fáctico, externo, objetivo, independiente del investigador, del cual extrae los objetos de conocimiento. ¿Ya? Y que esos objetos de conocimiento más adelante los veremos, se vuelven fenómenos con variables. Correcto, bien. Sí, aquí me descaché yo mismo acá. Ay, Dios mío, bien. Entonces, ¿está claro el parcial hasta acá? Está difícil no estaba tampoco, no es la idea tampoco que los parciales sean difíciles. Preguntas con respecto al parcial. Bueno, no hay preguntas, sí. Bien. Entonces, en el tema que veníamos manejando, estamos en la relación del objeto con el sujeto. Y fíjense que la relación está mediada por la forma en que se aproxime el sujeto a, o sea, el investigador, a la realidad que está investigando, a la nueva realidad. ¿Sí? Entonces, se produce el encuentro entre el conocimiento previo y los nuevos conocimientos de acuerdo a los resultados de la investigación que se estén desarrollando allí. Entonces, yo les recordaba, cuando el señor Bigman colocaba los alambres dentro del agua, algunos decían, va a producir electricidad, y cuando vimos que no, esa predisposición mental del conocimiento previo de alguna manera entra en conflicto con la realidad que te muestra el experimento. Entonces uno tiene que tener entender que dentro de la objetividad yo debo asimilar el conocimiento nuevo, así vaya en contra de lo que yo pensaba. Ese es el ajuste que yo mismo me hago como investigador. La mediación entre ese proceso del sujeto con el objeto que conoce se da a través de los instrumentos que utiliza el investigador, de las técnicas que utiliza y de los métodos que utiliza para poder hacer la investigación. Por eso es que el tema que viene ahora va a tratarse de las metodologías. Por aquí lo manejamos para buscarlo acá. No, todavía no. ¿Sí me entiende por dónde voy? El sujeto va a conocer al objeto. ¿Cómo lo va a conocer? Ese cómo lo va a conocer va a depender del conocimiento previo, ¿sí? De los instrumentos que utilice, de las técnicas de recolección que utilice y de la manera o método como vaya a conocer. De ahí es que salen los diferentes métodos de investigación, las diferentes formas de investigación. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ahorita lo que vamos a indagar ahora es, bueno, listo, ya vimos qué es conocimiento complejo, ciencia, realidad, ya sabemos que no se están buscando verdades absolutas, que lo que estamos buscando es entender cómo funciona la realidad dentro de nuestra limitada mente humana. Para ello tomamos una porción de la realidad, la descomponemos para entender los elementos que la conforman, esa parte de la realidad, y poder generar una explicación de cómo funciona. Y lo que hace uno en la investigación es corroborar, comprobar o no esa explicación. Y esa explicación en ciencia se llama hipótesis. Y para eso tenemos que utilizar un método general que reduzca el factor humano, el error humano, lo más posible. Y ese método es el método científico. Y ese método científico es el que nos permite aproximarnos a esa realidad. Ahora bien, el cómo me voy a aproximar a esa realidad va a variar. Variaría según el tema, variaría según el área de conocimiento. No es lo mismo hacer una investigación etnográfica que hacer una investigación de la física o de la matemática o desde la química. Ahí hay unos instrumentos que son propios de cada una y unas metodologías que son propias de cada una.
que de alguna manera se especializan en ese tipo de investigaciones, en su terreno. Entonces, de ahí van variando esas maneras de cómo llegar a esa realidad. Entonces, como parte de la introducción al tema, vamos a ver unos videos. El primer video que les voy a colocar, le dejé los subtítulos porque este video tiene el tema, pero extrañamente no pone en texto. Es rarísimo, es un video que te muestra unas imágenes muy chéveres, muy bonitas, pero no pone ni un título, ni un texto, ni nada. Entonces, para compensarlo, le dejé los subtítulos. Porque si no, no se pierde. Que es lo que están hablando en el video. Esperemos un momento que tengo que colocarle la habilitación del sonido. Ya. Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos. Formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. ¿Sí se oye? ¿Me confirman? ¿Se está oyendo? Sí, profe. Te voy a volver a colocar. Datos. Formular y responder. Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos. Formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. La investigación comprende un número de técnicas de mucha utilidad para sociólogos, psicólogos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, él está mostrando y te va hablando y te va hablando y uno está asimilando lo que están diciendo, pero va muy rápido. Va muy rápido. Entonces, por eso yo le había habilitado los subtítulos, pero ahora los quito. Miren que le comencé diciendo los métodos de investigación, ¿sí? Para la recolección de datos. Son herramientas para la recolección de datos. Entonces, los métodos son herramientas para la recolección de datos. Formular y responder preguntas para... Y formular y responder llegar a preguntas conclusiones a través de un análisis. Para llegar a conclusiones a través de un análisis. Y ya sabemos que análisis es separar en los elementos constitutivos. Análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. Y la síntesis es cuando tú ves cómo esos elementos se combinan para que se produzca el fenómeno. O sea, teórico aplicado a algún campo de estudio. Eso es la definición básica de metodología. ¿Cómo voy a llegar a esas respuestas, a obtener esos datos? Ahora sí los dejo con el video. La investigación comprende un número de técnicas de mucha utilidad para sociólogos, psicólogos, historiadores, periodistas, académicos, científicos, escritores, entre otros investigadores. Acceder a la información requiere en muchos casos de búsquedas exhaustivas, valiéndose de fuentes documentales y humanas mediante diferentes métodos de captación y escalas de medición estadística para evaluar resultados. Los métodos de investigación localizan y delimitan un problema. Permiten recolectar datos importantes para generar hipótesis que posteriormente sean probadas o respaldadas. De esta forma se pueden tomar las decisiones más acordes al caso de estudio. La metodología a usar se puede incluir en muchos casos entrevistas, encuestas, análisis demográfico, riesgos o amenazas, datos históricos y contemporáneos, publicaciones, libros y otras vías de investigación. Haciendo uso de una variedad de procedimientos, la investigación tiene como estímulo encontrar la verdad que no ha sido descubierta hasta el momento o simplemente no ha sido definida o estudiada a fondo para obtener conclusiones fiables. Aunque cada investigación posee propósitos delimitados, una serie de metas pueden ser englobadas en estas búsquedas: alcanzar conocimientos nuevos, conocer
conocer las características de una situación, grupo o persona, determinar la frecuencia de un hecho o probar una hipótesis según causas y variables, entre otras. Los tipos de métodos de investigación. Los motivadores de una investigación son importantes para conocer el camino que llevará al encuentro de respuestas al comprender las hipótesis arrojadas por deducción, observación o experimentación del caso. Cada método de investigación a emplearse dependerá de las características de la situación a estudiar y sus exigencias para entonces poder seleccionar el procedimiento que mejor se adapte a los objetivos planteados en el estudio. Método cuantitativo. La intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante datos detallados y principios teóricos. Requiere una comprensión de la conducta humana y el porqué de ella. En este método, el objeto de estudio se considera extremo, separado de cualquier pensamiento individual para garantizar la mayor objetividad posible. Su investigación es normativa, apuntando a leyes generales relacionadas al caso de estudio. La recolección de datos suele constar de pruebas objetivas, instrumentos de medición, la estadística, tests, entre otros. Se divide en investigación participativa, de acción y etnográfica. Método cualitativo. Tiene base en el principio positivista y neopositivista y su objetivo es el estudio de los valores y fenómenos cuantitativos para establecer y fortalecer una teoría planteada. Se enfoca en lo subjetivo e individual desde una perspectiva humanística, mediante la interpretación, la observación, entrevistas y relatos. En este método se usan modelos matemáticos y teorías relacionadas a las situaciones. Se emplea con regularidad en las ciencias naturales, la biología, la física, entre otras. Método inductivo. A través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que formula conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. Es decir, que se refiere a la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y observado de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en la recolección de datos ordenados en variables en busca de regularidades. Método deductivo. Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales. Este proceso parte de los análisis antes planteados, leyes y principios validados y comprobados para ser aplicados a casos particulares. En este método, todo el empeño de la investigación se basa en las teorías recolectadas, no en lo observado ni experimentado. Se parte de una premisa para esquematizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el camino a tomar para implementar las situaciones. Método analítico. Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. En base a los análisis realizados, se pueden generar analogías y nuevas teorías para comprender conductas. Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para revelar su esencia. Método sintético. Busca la reconstrucción de los componentes dispersos de un objeto o acontecimiento para estudiarlos con profundidad y crear un resumen de cada detalle. El proceso de este método se desarrolla partiendo de lo abstracto a lo concreto para reunir cada segmento que compone una unidad y poder comprenderla. Mediante el razonamiento y la síntesis se profundiza en los elementos resaltantes del análisis de una forma metódica y concisa para conseguir una comprensión cabal de cada parte y particularidad de lo estudiado. Método científico. Ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica mediante el uso de instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad. Mediante algunos experimentos se demuestra la capacidad de reproducción de un mismo hecho al usar los mismos mecanismos en diferentes contextos accionados por diferentes individuos. Este método tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces y probadas sobre algún caso de estudio. Se considera uno de los procedimientos más útiles ya que permite la explicación de fenómenos de forma objetiva, que brinda soluciones a problemas de investigación e impulsa a declarar leyes. Su desarrollo es riguroso y netamente lógico de forma ordenada con principios puros y completos, buscando la corrección y la superación para conquistar, ordenar y entender el conocimiento recogido. Método comparativo. Es un procesamiento de búsqueda de similitudes y comparaciones sistemáticas que sirve para la verificación de hipótesis con el objeto de encontrar parentescos y se basa en la documentación de múltiples casos para realizar análisis comparativos. Básicamente consta de colocar dos o más elementos uno al lado del otro para encontrar diferencias y relaciones y así lograr definir un caso o problema y poder tomar medidas en el futuro.
Usar la comparación es de utilidad en la comprensión de un tema, ya que puede conllevar a nuevas hipótesis o teorías de crecimiento y mejoría. Posee varias etapas en las que resaltan la observación, la descripción, la clasificación, la comparación misma y su conclusión. Este fue un breve resumen de los tipos de métodos de investigación más habituales. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los métodos de investigación? Ajá, ¿qué les pareció, no? Es de esos videos que hay que ver como 2 veces, ¿no? Porque la persona va muy rápido. Por eso le coloqué los subtítulos, como para que pudiéramos ir entendiendo el hilo de lo que va diciendo, porque habló de 9 tipos de investigación. ¿Cuáles se acuerdan? Así, apuntando a la memoria. ¿De cuáles se acuerdan? Método deductivo. Método deductivo. ¿Y cuál otro se acuerdan? Cuantitativo. Exacto. Entonces voy a irlos colocando acá. Método cuantitativo. Inductivo. Método inductivo. Analítico. Método deductivo. Método analítico. Científico. Método, Cuantitativo. está arriba ya, cuantitativo. Sintético. Profe, pero está el cuantitativo y el cualitativo. Eso sí, eso sí. Sintético. ¿Cuál fue el último que dijeron allí en el video? ¿Se acuerdan? Comparativo. Ajá. Un comparativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltaría uno. Profe repitió 2 veces sintético. Ah, no, entonces faltan 2. Listo. Esos fueron los que más o menos se acordaron, ¿correcto? El método científico y no me acuerdo del otro. Y el método científico. Ok. Un poquito más grande. Entonces, vamos a ir como de estos cuales, bueno, ya vimos el método científico, ¿no? O sea, podemos decir que este lo tenemos más o menos claro, ¿no? Del comparativo, ¿quién se acuerda? ¿En qué consistiría? Es cuando hacemos ¿qué? El nombre lo dice, ¿no? Comparaciones o similitudes entre hipótesis. Entre objetos de estudio, ya sea para verificar la hipótesis o para llegar a hipótesis. Exacto. Eso es lo que es comparativo. Tomo 2 contextos sobre un mismo tema para ver ese tema en esos contextos cómo se da. Y establezco, al cruzarlos, o sea, al compararlos, elementos comunes o de diferencia. Bien, eso es lo comparativo. El analítico y el sintético, ¿alguien lo recuerda? Tiene que ver con el todo y las partes. El analítico es cuando usted separa en partes. Usted separa en partes. Separa en partes. Este de aquí. Ahora más grande, esto es muy pequeño. El analítico separa en partes. En cambio, el sintético hace lo contrario. Como las partes integran el todo. Sería integra las partes. Entonces, cuando a usted le dicen que vamos a analizar un problema, usted dice, estoy analizando el problema. Lo que estás haciendo es que estás separando los elementos que conforman ese problema. Uno en el léxico normal coloquial uno dice, estoy analizando un problema, o sea, que estoy pensando sobre el tema. No, analizar es que lo divido en elementos. Y al estudiar cada elemento por separado, entiendo cómo funcionan, entiendo cómo participan del fenómeno. Y el sintético es cómo integro las partes, ¿ya? Cómo esas partes se dan de manera sistemática
para que se dé el fenómeno. ¿Ya? Por decir un ejemplo, si hablamos de los órganos que intervienen, por ejemplo, en la respiración, y lo hago desde el método analítico, entonces yo hago el estudio diciendo, capítulo primero, fosas nasales, todo lo que tiene que ver con fosas nasales. Capítulo segundo, faringe. Capítulo tercero, laringe. ¿Sí? Hasta que llegue yo a bronquios, capítulo tal, el pulmón izquierdo, capítulo 8, pulmón derecho y el pulmón izquierdo, cada uno por separado. Pero si utilizo el método sintético, diré sistema respiratorio. ¿Sí? Cuando lo tomo en conjunto, es sintético. Pregunta hasta acá. Sí, más o menos lo han entendido. O sea, ahorita mismo estamos haciendo apenas inducción, exploración. Porque eso lo van a ir viendo poco a poco a medida que van pasando los semestres. Pero hoy se los están como mostrando. Hay diferentes maneras de aproximarnos al conocimiento. ¿Sí? Uno de esos, el más común, es el analítico y el sintético. Porque el analítico va muy de la mano. El analítico va muy de la mano con el cuantitativo, el cualitativo y con el método científico. Va muy de la mano. Porque uno analiza para poder entender. No siempre, no es obligación, pero van de la mano. ¿Alguien sabe la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Para entender estos dos, hay que mirar. Cuando yo tengo un objeto de conocimiento o que estoy... Vamos a poner este rellenito. Entonces, cuando yo estoy mirando un objeto de conocimiento, yo tengo dos formas de aproximarme a él. ¿Sí? Supongamos que este es el objeto que yo quiero conocer. O varios objetos, para que lo entendamos mejor. Vamos a copiar este, vamos a ver enseguida aquí. Yo observo, tengo dos maneras de hacer esto. Observo. Una forma es que yo observo. Pongamos que este sea el ojo del investigador. Ya sea que yo observo los elementos comunes de esos objetos de la realidad. Los observo y genero una hipótesis para explicar cómo, voy a poner la palabra, para explicar cómo funcionan, por qué se dan esos elementos comunes. Esa es una manera. Yo llego así al conocimiento. Observo los patrones comunes de los objetos y planteo una hipótesis de por qué son similares. ¿Sí? Esa manera de los casos particulares a plantear la hipótesis es lo que uno llama inducción. Cuando es así, es inducción. Yo me baso de lo particular para llegar a lo general, porque las hipótesis son las generalidades. ¿Sí? Cuando es al revés, es decir, cuando yo planteo la hipótesis primero y después miro que se compruebe y que sirva para explicar el 100% de los casos de los objetos de la naturaleza, entonces será al revés. Será entonces deductivo, porque el conocimiento desciende de lo general a lo específico. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? ¿Quién no lo entendió? Para repetirlo. Sí, profe. Entonces, miremoslo en las novelas policíacas. ¿Qué hace el policía? Él plantea una hipótesis. La hipótesis es que Joaquín es el culpable. Esa es mi hipótesis, Joaquín es el culpable. Y yo lo que busco con las pistas que voy encontrando es corroborar esa hipótesis de que él es culpable. Cuando las pistas o evidencias, es decir, los elementos que yo estoy investigando, corroboran mi hipótesis, entonces él es culpable y Joaquín va preso.
Ahí es cuando yo hago las deducciones. Estoy ante un método deductivo. Por eso es que los detectives hacen deducciones. ¿Ya? Deducen. ¿Por qué? Porque plantean la hipótesis de culpabilidad y después buscan que las pruebas corroboren o nieguen esa hipótesis. No, las pruebas no indican de que Joaquín es el culpable. No, o sea, Joaquín no es el culpable debe ser otro. Entonces, ese otro sospechoso se vuelve la hipótesis. ¿Sí? Entonces, yo planteo una hipótesis y busco en los elementos la corroboración de esa hipótesis que explican esos fenómenos. En este caso, que explican que Joaquín es culpable. ¿Por qué? Tiempo, modo y lugar. Porque lo mató, cómo lo mató, porque lo mató, todo eso. Y cuando es al revés, es inductivo. Es decir, yo miro los rasgos comunes y después busco la hipótesis de por qué son comunes. Esta inducción es la que normalmente se aplica en el método cualitativo. ¿Por qué? Porque el cualitativo te exige que estés en el terreno, que observe los individuos, que observe los objetos empíricamente para poder generar la hipótesis. Y en el cuantitativo se maneja el otro, el de la deducción. Yo primero planteo la hipótesis, cuando planteo el problema de investigación, hago la observación del fenómeno, lo descompongo en variables y después planteo, bueno, la posible explicación de ese fenómeno a la luz de lo que he visto hasta ahora sería esta. Y en mi experimentación miro a ver que se compruebe. Si se comprueba, yo generalizo, por eso lo hablaban en el video, la generalización. Generalizo las conclusiones. ¿Por qué? Porque debe aplicarse, esa es la condición, en el 100% de los casos. O sea, me debe explicar ese fenómeno todas las veces que ese fenómeno ocurra. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que el agua salada conduce a la electricidad, que fue el ejemplo que vimos desde el principio del semestre, cada vez que haya agua salada y corriente eléctrica debe haber conductividad eléctrica. 100% de las veces. Por eso es que es generalizada. El método cuantitativo deductivo es generalizar, universalista. Estamos en el terreno del siempre, todos y nunca. Siempre que haya agua salada, la electricidad, toda agua salada conduce a la electricidad. Nunca será lo contrario. ¿Sí? Estamos siempre en el terreno del todos, siempre, todos, ninguno, siempre y nunca. Por eso es que no es la que comúnmente se aplique para fenómenos sociales, porque entonces entraríamos en el todo, siempre y nunca. Entonces todas las mujeres tal cosa, todos los hombres tal cosa, todos los colombianos tal cosa, nunca un colombiano tal cosa. Entonces eso es difícil. Tú no puedes generalizar a toda la humanidad los resultados de una investigación de ese tipo. Por eso es que la social normalmente es inductiva. Yo miro cómo se comportan los individuos y genero la hipótesis. Y normalmente obedece a una metodología cualitativa. Voy a ponerla aquí como para que lo tengamos más clarito. Esta es cualitativa, normalmente. Y esta sería cuantitativa. Mariana, bájame la voz. Está hoy con los decibeles altos. Y esta es cuantitativa. Aquí está, cuantitativa. ¿Por qué es cualitativa? Porque la cualitativa se basa en criterios de análisis que salen de la realidad. Entonces yo tengo dos formas de conocer. O parte de la realidad para llegar a hipótesis, o parte de una hipótesis para llegar a la realidad. Por eso es que yo puedo ser Stephen Hawking, estar en una silla de ruedas y poder hacer hipótesis de cómo funciona el universo, los agujeros negros, el Big Bang, sin nunca salir de mi escritorio. Porque yo lo que hago es que genero los procesos mentales, las corroboraciones teóricas y numéricas. Por eso es que el cuantitativo se basa mucho en lo numérico para poder explicar ese fenómeno. En cambio, en la cualitativa no. Yo no puedo hablar de una tribu sin ir a la tribu. Yo no puedo hablar de un proceso un proceso educativo en el salón de cuarto grado de un colegio tal, del Alberto Asa, sin ir al Alberto Asa. O sea, eso no puede ser. Yo no te puedo hablar de cómo se comporta un grupo social sin ir a conocer el grupo social. Entonces la cualitativa es inductiva por naturaleza, porque se necesita basarse en los individuos para generar las hipótesis. En cambio la cuantitativa no. Esto de manera como de introducción, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero hoy se los están mostrando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí entendieron esto de inductivo, deductivo, cuantitativo y cualitativo? Porque ese es el ABC. Esto Sí, profe. vamos a estarlo machacando todos los semestres. Y hay investigaciones que, aunque sean cualitativas, tienen algunas partes cuantitativas. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una investigación de cómo está la comprensión lectora en estos estudiantes, tú utilizas una encuesta cuantitativa. Le haces una
entrevista y los resultados de esa entrevista tú la tabulas. Te dan unos porcentajes, te dan unas tablas, para tú decir, la comprensión lectora en cuarto grado de este colegio, el 80% de los estudiantes no comprenden inglés, el 20% lo habla, el tanto por ciento lo lee. Eso es numérico. Hay un apoyo cuantitativo, pero la investigación es en sí misma cualitativa por su misma forma de afrontar la investigación. Tú tuviste que ir allá y te estás basando en lo que encuentras allá. Eso es básicamente lo que dice el video. Vamos a mirar el otro para complementarlo, para darle la asignación ya para la semana que viene. Recuerden que la clase es después del CID, el otro viernes de más arriba. La asignación que les coloque ahora va a ser para hacerlo toda la semana de más arriba, 2 semanas. Prueba los calendarios online de trabajos y proyectos. ¿Se oye el video? ¿Sí se oye? A diferencia de los calendarios clásicos, los de Wrike están directamente conectados a proyectos y tareas. ¿Sí? ¿Se lo están escuchando? Sí, profe. Bueno, me salto el anuncio ya. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial para explicarles qué son los métodos, las técnicas e instrumentos para recabar la información. Comenzamos. Quiero mencionar que vamos a hacer videos tutoriales específicamente de cada uno de estos métodos, de cada una de estas técnicas y de cada uno de estos instrumentos para que podamos analizarlos a profundidad. Para iniciar hay que señalar que la elección de los métodos, las técnicas y los instrumentos para recabar la información dependen de gran manera de los objetivos, de la hipótesis y de las variables que hayamos elegido. El método indica cómo vamos a obtener la información, es decir, qué procedimiento vamos a utilizar. En el caso de las técnicas indican a través de qué vamos a obtener esa información y los instrumentos específicamente indican con qué vamos a obtener esa información. Las investigaciones se dividen en 2 tipos, la investigación documental y la investigación de campo. Casi todos los estudios, independientemente de que vayan a ser enfoques cualitativos o cuantitativos, diseños experimentales o no experimentales, utilizan la investigación documental porque es la base precisamente teórica de nuestro trabajo. Ya en la investigación de campo dependerá precisamente de lo que hemos mencionado, de los enfoques, de los diseños, etc. El método que utiliza mayormente en la investigación documental es la síntesis bibliográfica, que consiste en la búsqueda de información en fuentes documentales, tales como libros, revistas, periódicos, etc. La técnica es la sistematización bibliográfica, que consiste en el análisis precisamente de esa información. Y como instrumento utiliza las fichas de trabajo bibliográfico. Estas fichas de trabajo se dividen en fichas de trabajo de paráfrasis, de resumen, de cita textual principalmente. En el caso de la investigación de campo, pues dependerá si es un enfoque cualitativo o cuantitativo para seleccionar los métodos, las técnicas y los instrumentos. Si queremos hacer un estudio de carácter cuantitativo, normalmente utilizamos la encuesta como técnica. El método sería el muestreo probabilístico y el instrumento sería el cuestionario. Si queremos hacer un enfoque cualitativo, normalmente lo que hacemos es utilizar el método de la síntesis de la observación o el muestreo selectivo a través de técnicas como observación, entrevista y focus group, respectivamente. Los instrumentos serían guía de observación y la cédula de entrevista. La síntesis de la observación consiste en intentar reunir la información a partir de ciertos criterios fijados o establecidos previamente por el investigador. En el caso de la observación ordinaria, que es la técnica, vamos a ver que es cuando nosotros hacemos un tipo de estudio exploratorio, es decir, cuando vamos por primera vez a observar el objeto de estudio, que nos va a permitir estructurar lo que es el marco teórico, establecer incluso las hipótesis y las variables de estudio. La guía de observación es básicamente una lista de elementos o puntos importantes que van a ser precisamente observados a través de una evaluación de acuerdo a los tópicos que se estén examinando. Por su parte, el muestreo probabilístico como método es un proceso que brinda a todos los individuos, a todos la población de nuestro estudio, tener las mismas oportunidades de ser seleccionados precisamente para ser nuestro objeto de estudio. La técnica de la encuesta es un conjunto de preguntas que se van a realizar a muchas personas con el propósito de obtener información para detectar la opinión sobre un asunto determinado y utiliza como instrumento precisamente lo que es el cuestionario, el cual consiste en una serie de preguntas que por lo regular se utilizan de manera cerrada para que éstas puedan ser cuantificadas más adelante. El muestreo selectivo de informantes clave consiste en seleccionar de la población de estudio aquellas unidades o muestras que pueden precisamente proporcionar información esencial para nuestro trabajo.
En el caso de la entrevista es una conversación que se va a dar entre dos o más personas y que está fundamentada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea precisamente el investigador, que cumplirá la función de entrevistador sobre un tema específico el cual desea obtener información. La cédula de entrevista utiliza, a diferencia del cuestionario, preguntas abiertas, porque lo que se busca en este caso es que el entrevistado se pueda explayar, es decir, ampliar toda la información que se busca comprender más que medir. Finalmente, el focus group es una técnica que consiste en reunir a un grupo de personas e invitarlas a que respondan preguntas sobre un determinado servicio, producto o sobre un tema en particular, bajo las instrucciones de un moderador, que en este caso sería el propio investigador. Eso sería todo, mis queridos educandos. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video. Sí, no, esta otra acá como rapidito, pero bueno, como es una inducción del tema, no, todavía no lo estoy profundizando. ¿Qué es lo que estamos mostrando allí? A través del método cuantitativo, cualitativo, las técnicas e instrumentos. Y todas las técnicas e instrumentos apuntan a recoger la información de una manera deductiva o inductiva. ¿Sí ven? Esa es la base. Y obviamente la consulta bibliográfica, esa es común a todas, porque uno no puede establecer un proceso de investigación sin primero tener unos criterios dados por la misma ciencia. Eso lo verán más adelante. Voy a dejar de compartir un momentico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces... No, profe. Bueno, entonces les voy a mostrar la asignación. Ya para terminar la sesión y pasar la lista de asistencia. Vemos que abre el Eva. Eva, abre Eva. Ahí está. Entonces vamos a mirar en la lectura la relación, o sea, todavía seguimos tomando lo que hemos dicho del objeto y el sujeto de estudio a través del cómo con las metodologías. Entonces vamos a mirar en esta lectura qué son las metodologías generales, particulares y especiales. Y método y técnica, que es lo que se relacionó con los videos que les mostré introductorios. La lectura es esta. Entonces que yo se las coloco ahí en el EVA. Hay unos videos sugeridos y al final la lectura toda en PDF. O sea, para el que de pronto tenga dificultades para ver la imagen y necesite el documento como tal para poderlo ver en PDF. Entonces, permítame, yo activo aquí ya la pestaña. Ven que está un poquito lento y ya lo coloco para que quede visibilizado. Mostrar. Y esta guía corresponde a... Hermanita, quédese quieta. Y esta sería la semana 10 y 11. Y le voy a dejar ya la tarea. Vamos a colocar enseguida la fecha. ¿Y si se nos acaba? Es individual. No en grupo, es individual. ¿Te vas a salir del juego, Bianca? Entonces, hoy estamos a 13, ¿no? Mi hermana se fue con la abuela. Viernes 13. 13 de noviembre 2020. A partir de hoy, a las 17 horas. Póngale 17 horas. Y se va a cerrar en... Vamos al calendario. 27 es la otra clase, entonces hasta el 26 en la noche. Entonces 26 de noviembre en la noche. 26. 26. 23 y 50 a las 23 y 50. ¿Está clara la fecha? ¿La tienen clara?
Sí, profe. Ok. O sea, hasta el jueves 26 en la noche para que hagan la tarea. O sea, tienen toda la semana arriba y casi toda la demás arriba. Y hacemos la socialización. Está aquí en lo que dice semana 10 y 11, pero quedó mochito, no sé por qué. No cogió el 1, ¿no? Eso. Bueno, mamá, me voy a ir al cuarto a cambiarme. Ahora vamos a... Esa es mi hija que ya está de vacaciones. Hoy los colegios, algunos colegios ya salen a vacaciones, entonces es el colegio de la niña mía. Y ahora vamos a pasar la lista. Entonces, pantalla. Mamá, me quitó la solicitud. Ahí coloco la sesión. Listo. Bien, entonces pasemos la lista. Arias. Presente, profesor. Eso. ¿Entendió el tema de hoy? La introducción que hicimos del tema. Un poquito Sí. más, por lo menos. Es una inducción, obviamente no profundizamos mucho, sino mostrarles los elementos, ¿no? Bolaño Durley. Me pareció que la vi. Me pareció que sí estaba ahí. Durley. Me pareció que la vi, pero bueno. Iriana. Iriana sí está ahí, la veo. Cantillo. Presente. Eso. Eso. Cárdenas. Presente, profe. Chaparro. Si me contestan por el chat, aquí estoy compartiendo pantalla con el chat. Loraine Cruz. Presente. De la Rosa. ¿Alguien tiene alguna razón de la Rosa? He estado como ausente y él me quedó debiendo. Apenas, uy, alcanzó a ponerse el día. Debe ser que tiene problemas de conectividad. No está aquí, ¿verdad? Nada. Espinosa. Presente. Hurtado. Yesurún. Presente. Jiménez. Presente. Eso. Londoño. Londoño, ahí está, me contestó por el chat. Moreno. Presente, profe. Ayares. Ayares estaba, él entró. Fue el primero que entró. Sí. Pardo también entró al comienzo. Parra. Eso. Hurtado ya dijo que sí, que aquí estoy. Profe, Chaparro escribió por el grupo que no tenía luz, creo. O que se le fue el internet, no me acuerdo. Creo que no tiene luz. Ok, te vamos a colocar enseguida aquí luz. Gracias por el dato, yo le estoy colocando. Y vamos por Parra, ¿no? Peña. Peña. Presente. Polo. Presente, profe. Príncipe. Presente, profe. Okay. Príncipe, ¿qué me le pasó el viernes pasado? Que no estuviste en clase. Del viernes, ¿no? Pues sí, profe, yo hablo con usted al interno. Ok, listo, va. Ok. Ramírez. Presente, profe. Rodríguez. Rodríguez. Rúa no se ha incorporado todavía al grupo, ¿cierto? Rodríguez no tiene internet en su casa. Gracias por decirme, ahí ya lo coloqué. Solano. Solano está. Blanquicet.
Tampoco tiene internet, profe. Ese es el video, gracias a Dios. Entonces los ausentes hasta ahora son, salvo Rúa, pues que está pues con su incapacidad, serían Bolaño Durley, pero me parece que yo la vi por allí. Bueno, como que se cayó el internet. Yo voy a poner internet, pues yo estoy seguro que yo la vi. Espinosa, de la Rosa y los demás por cuestión de luz de internet, nada más. Bueno, chicos, eso sería todo como por hoy. Nos veríamos entonces en 2 semanas. No, mijita, que no se pidió. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, la otra semana recuerden que es el CID. Cuídense, protéjanse, manejen el distanciamiento social, usen el tapabocas. El distanciamiento debe manejarse. La pandemia todavía está. Bueno, chicos, nos vemos entonces en 2 semanas. Se cuidan mucho. Me despido. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Dios me los bendiga. Cuídense. Feliz fin de semana. Feliz festivo.